La Organización de Estados Americanos, la OEA, no va a convocar una reunión por la situación entre Colombia y Venezuela. Como informa el diario El Universal de Venezuela, los resultados arrojaron 17 votos a favor, 5 en contra y 11 abstenciones y una ausencia. Tras conocer el ajustado final de la votación, el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, dijo que seguirá trabajando para dar nuevos elementos de valoración a los países que se han abstenido. En la OEA se dio una votación entre representantes del gobierno venezolano y del gobierno colombiano para llegar incluso a una reunión para tratar el tema entre Colombia y Venezuela, la crisis fronteriza que hay entre ambos países. Y el resultado fue que 17 votos a favor, 5 en contra y 11 abstenciones, es decir, que ganó la mayoría que no quiere que se dé una reunión entre Colombia y Venezuela a través de la OEA. Colombia se quedó hoy a un voto de alcanzar los 18 apoyos necesarios para que la Organización de Estados Americanos convocara una reunión de cancilleres de los 34 países miembros sobre la crisis fronteriza. Es decir, que se hubiera podido llegar a un escenario en el que los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos, 34 países de Latinoamérica, se reunieran con los cancilleres de Colombia y Venezuela para tratar el tema. Pero ¿qué representa que 34 presidentes de 34 países de América se reúnan con los cancilleres de Venezuela y de Colombia para tratar la crisis fronteriza? ¿Cómo pudiera arrojar resultados? Una reunión entre 34 estados miembros de la Organización de Estados Americanos pudiera hacer que esos 34 líderes y presidentes acordaran una política de contención dentro de la frontera, es decir, de contener todos los factores externos procedentes de Colombia y de Venezuela para aislar la frontera y mantenerla no sellada, sino con un paso regulado, siempre con una política migratoria acordada, pero mantenerla aislada de todos los factores que la violentan, la contaminan, que la dañan, y estos son el contrabando, los grupos paramilitares y también los tanto venezolanos que entran a Colombia como colombianos que entran a Venezuela ilegalmente, lo que afecta a la política migratoria. Es decir, una reunión de ese tipo hubiera podido llegar a acordar una política de aislamiento de la frontera sin tener que sellarla y cerrarla como decretó el gobierno venezolano, lo que ha generado deportaciones de colombianos que una vez el gobierno llegó a recibir y ha generado impases diplomáticos porque el gobierno colombiano se ha visto indignado por cómo el gobierno venezolano ha tratado a los colombianos dentro de su país y los ha deportado, generando confrontaciones que no resuelven para nada esta situación y que mientras hay confrontaciones entre ambos, pudiera haber filtros a través de las trochas fronterizas, mediante los cuales aún siguen circulando contrabandistas, trochas fronterizas que incluso se ha reportado militares venezolanos por sobornos y por pagos recibidos de personas que quieren cruzar al otro lado han recibido hasta pagos de 700 bolívares para venezolanos que quieren llegar a Colombia y colombianos que quieren llegar a Venezuela. Entonces, así está la situación y pudiera uno imaginarse que la frontera no está del todo sellada y que tiene incluso fugas, agujeros, filtros, por así decirlo, a través de las trochas fronterizas que hacen que aún los contrabandistas realicen las operaciones, se den los pasos de grupos paramilitares, lo que afecta más la situación. La propuesta la propuesta de Colombia fue apoyada por 17 países: Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Uruguay, las Bahamas, Barbados, Canadá, Chile y la misión de Colombia. 5 naciones secundaron por su parte el rechazo a que la OEA aborde esta crisis, que son Ecuador, Haití, Nicaragua, Bolivia y la misión de Venezuela. ¿Pero por qué Venezuela no querría que la Organización de Estados Americanos abordara esta situación? Tal vez para no verse afectado por el acuerdo o el consenso o llegada incluso a una política que permita que los colombianos se mantengan en territorio venezolano. Es decir, que si la frontera deja de estar sellada como a Venezuela le conviene, podría seguir existiendo el contrabando a pesar de que se ha visto erradicado un poco, paulatinamente por este decreto de estado de excepción. Entonces a Venezuela no le conviene y prefiere que la situación se aborde bilateralmente a que un factor o ente externo intervenga, y mientras se den esas conversaciones se llega a una situación en la que la frontera deje de estar decretada en estado de excepción y se abra
algo que el gobierno venezolano no quiere porque implicaría que más colombianos entrarían a su territorio y pudiera llegarse a una situación de una llegada o éxodo masivo de colombianos a Venezuela, haciendo que este país se vea con una carga migratoria importante que ahorita no tiene tanto el capital político ni el capital económico, pero tampoco el capital humano como para atender esta situación, esta crisis de colombianos que llegan desesperadamente a Venezuela y que se ven deportados por el gobierno venezolano, generando más confrontaciones diplomáticas entre dos países hermanos que ahorita exactamente no sabemos si son amigos o enemigos.